Hola, hola, ¿cómo están mis queridos y mis queridas? Quería hacer una reflexión con respecto a nuestra relación con Dios, con respecto a esa libertad que tenemos de poder ejercer en todo momento y en todo lugar la posibilidad de buscar a Dios. El video de ayer comentaba claramente mi testimonio de que en un momento determinado de mi vida busqué a Dios y que tuve una respuesta. Bueno, fue algo progresivo, fue un proceso y bueno, que en ese proceso, eh, bueno, lamentablemente de ir a una iglesia y congregarme en la iglesia que quizás no estaba tan adulterada la palabra, bueno, caí en las garras de una institución religiosa que es dogmática, es metodológica, es una corporación, básicamente en términos económicos es una gran corporación que utiliza métodos coercitivos, utilizando la psicología, y bueno, que es muy astuta a la hora de reclutar miembros. Bueno, básicamente tiene una iglesia donde todo el trabajo lo realiza el laico, gente que no recibe un salario, o sea, todos los oficios de docente, o sea, son maestros, los misioneros, todo lo hacen ad honorem. Pero sí hay una parte, hay una parte, son los cargos más jerárquicos dentro de la iglesia, eh, y me refiero no a trabajos de oficio dentro de la iglesia, no me refiero a mantenimiento de edificio, ni la parte de logística de la iglesia, ni informática, me refiero dentro de lo religioso. Por ejemplo, profetas, apóstoles, el quórum de los 70, el primer y el segundo quórum, bueno, presidentes de misión, presidentes de área, bueno, ellos perciben una remuneración, dejan su trabajo y la iglesia le paga un salario que más o menos estaba acorde al salario que tenían antes, pero por lo general son salarios que están estandarizados eh, con el nivel salarial donde hay un índice obviamente que tiene que ver con la economía de Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera de la región, poner la cara. Si hubiese alguna autoridad que es de Latinoamérica, no cobraría en términos según el índice de inflación del país de origen, sino con relación a Estados Unidos. Y son salarios de 5.000, 6.000 dólares, lo que percibe un apóstol o el profeta. Así que bueno, ellos cobran. Después todos los otros, eh, bueno, ad honorem, ¿sí? Yo fui secretario financiero, ad honorem, claramente. Fui segundo consejero de distrito, ad honorem. Y bueno, primer consejero de la rama, ad honorem. Y después misionero, ad honorem. Está bien, uno lo hace por base de educación. Pero bueno, toda esa estructura, toda esa iglesia se maneja de esa manera. Y por eso es que hay un reclutamiento bastante intenso con respecto a la formación de la persona, para que pueda estar a la altura de las circunstancias. Por eso hay tantos manuales que capacitan a la persona que va a ejercer determinado cargo, porque bueno, no hay profesionales dentro de la iglesia, se van haciendo dentro de la iglesia. Pero volviendo al meollo del asunto, al tema que les quería traer hoy, que está relacionado con lo que subí ayer, con la búsqueda de buscar a Dios. A veces me llama la atención cómo nos gusta a veces vivir en la mentira. Nos gusta la mentira. Parece que a la gente le seduce vivir en un mundo de mentira. Parece que es más linda una mentira dulce que una verdad que lastima, ¿no? La verdad es dura. La verdad suele ser dura. Eh, pero es la única manera de poder avanzar, es vivir dentro de la verdad. Si estamos dentro de la mentira, estamos dentro de Narnia, dentro de Disneylandia, y creemos que el mundo es así, y luego lo dejamos, abandonamos ese lugar hermoso y nos encontramos con la verdadera vida, de golpe va a ser duro, porque la vida real no es Narnia, ni tampoco la vida real es Disneylandia. Pero muchas veces nosotros nos gusta estar en la zona de confort, nos acostumbramos a estar dentro de una religión, y aún sabiendo y viendo que hay inconsistencias, que hay cosas que no están bien,
que aparte de verlo y razonarlo, también lo sentimos, porque siempre trato de explicar que somos entes tripartitos. El ser humano es tripartito, es cuerpo, mente y espíritu. Y dentro de la razonabilidad, de la sapiencia, vamos a poder razonar y darnos cuenta, por nuestros sentidos claramente, que hay cosas que no nos cierran, respondiendo a la lógica, 2 más 2 es 4, pero acá hay cosas que nos cierran. Eso dentro de lo que es la sapiencia, ¿no? La razonabilidad. Después, bueno, hay otras señales también que nos van mostrando la veracidad de las cosas, y tiene que ver con lo que en realidad se tendría que destacar aún mucho más, con un grado de superioridad mucho más elevado que la sapiencia, porque estamos en una iglesia donde lo que prima es el espíritu. Por eso se diferencia de cualquier otra organización que no sea religiosa. O sea, las cosas de Dios, lo que más influye es el espíritu. Eso lo hace relevante, realmente sentir que lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo, es respaldado realmente por Dios. Y para poder sentir que es cierto, tiene que ser algo sobrenatural. Pero cuando ya todo es llevado al terreno de la lógica, de la razonabilidad, de la emocionalidad, significa que nos estamos corriendo del eje, estamos yendo por otro lado, no es una iglesia viva donde es guiada por Dios. Y volviendo un poquito, haciendo un revisionismo histórico, o sea, todos sabemos más o menos la historia y el origen del cristianismo, ¿no? Año más o menos 300 después de Cristo, Constantino se hace un concilio en Nicea, después, el famoso concilio de Constantinopla, por medio de Constantino. Y ahí comienza todo, ¿no? Por medio de concilios. Hay varios concilios. Es muy importante estudiar esa época porque de ahí viene todo y de ahí se organiza la primera iglesia, que sin lugar a dudas es una iglesia que fue organizada por el Imperio Romano. No es que fue organizada por verdaderos cristianos. En ese momento los cristianos eran perseguidos después de Cristo, porque la iglesia tradicional primitiva fue perseguida con la muerte de los apóstoles. La iglesia siguió siendo perseguida porque el mensaje del evangelio era disruptivo. Era un problema para los judíos, era un problema para los romanos, era un problema para los paganos, y hasta era un problema también en términos económicos, porque los paganos vendían objetos que tenían que ver con la idolatría, por ejemplo, Artemisa, piezas muy pequeñitas que tenían que ver con Artemisa. Todo eso constituía la idolatría. Entonces, el mensaje que predicaban los discípulos, tanto los apóstoles y después también los misioneros que habían, iba en contra de todas esas tradiciones. Y el convertirse al evangelio constituía, obviamente, cercenar ese negocio. Ese negocio ya dejaba de funcionar porque la gente dejaba la idolatría. Por eso que el seguir la verdad, el obtener la verdad, el recibir el evangelio, entender quién es Cristo, eso causó una revolución. Por eso que fue tan perseguida la iglesia. La iglesia fue perseguida porque el mensaje y la conversión de las personas que recibían el mensaje era erosivo para la sociedad en ese contexto. O sea, iba en contra de muchos intereses, no solamente sociales, iba en contra de intereses también económicos. Muchas personas le puedes tocar lo social, pero cuando le tocas la billetera, ahí cambia mucho el tema. O sea, puedo aceptar tu mensaje, todo bien, puedo convivir con ese mensaje, puedo convivir con tu forma de interpretar a Dios, inclusive tu verborragia, todo eso lo acepto. Ahora, mientras que no se interponga con mis negocios, ahora cuando se interpone con mi negocio, a lo mejor sí, ya no es lo mismo. Y lamentablemente, eso fue lo que sucedió. O sea, el evangelio erosionó la forma de vida en todos los aspectos, también económicos. También con respecto a eso, ¿no? Porque iba en contra de la prostitución, iba en contra de esos negocios dentro de lo que es la idolatría, todo lo que tiene que ver con el mundo pagano, iba en contra de la usura que ya los judíos ejercían. O sea, iba en contra de todas esas cosas. Y claramente había un gran sector que no estaba a favor. Había muchos que sí, pero los que manejaban los hilos estaban en contra. O sea, por eso fue la iglesia tan perseguida. Pero después se organiza, y eso está muy bueno traerlo al terreno del estudio, y refrescar las mentes, no solamente la mente, sino también el espíritu, porque la historia tiene que ver con la parte intelectual, pero también quisiera que también le pongan la cuota espiritual a este recordatorio, a este revisionismo histórico que estamos haciendo ahora, porque tiene que ver como ayer lo decía en el video, el tema de cómo todo es parte de un proceso, porque si bien la iglesia fue básicamente destruida, me refiero a la iglesia tradicional, la iglesia primitiva, después de la gran persecución de todos los discípulos, me refiero a apóstoles, apóstoles, discípulos y también los misioneros, ¿no? Y también los cristianos comunes que habían recibido el mensaje y se habían convertido. Cuando la iglesia es otra vez puesta
digamos, pero ya no de la manera natural, sino básicamente regulada, ¿no?, por el Imperio Romano, de la mano de Constantino. Por ahí muchos dicen, sí, Constantino se convirtió, pero en realidad Constantino era pagano, no se convirtió a Cristo. Hay muchas cosas, muchas fábulas con respecto a que se le apareció Jesús en una batalla y por eso él organizó la iglesia cristiana. Pero la realidad es que él siguió siendo igual que siempre, no cambió, era un tipo muy violento, era un tipo dado de alcohol. Por los frutos los conoceréis. No dio ninguna señal, ningún fruto de que realmente él fue un cristiano y por eso organizó la iglesia después de la gran persecución, en el año 300 y pico después de Cristo. Pero volviendo un poquito a lo que pasa después de que se organiza la iglesia, está bueno entender de que esa iglesia, que bueno, entendemos que es la iglesia católica apostólica romana, que fue organizada por el Imperio Romano, tenía mucha levadura, así como el Evangelio también tenía en cierto aspecto un poquito de levadura también judía, que después se fue saneando, porque también por eso digo que el Evangelio erosiona y esa erosión limpia, y uno se va desprendiendo de determinadas capas. Por eso ayer lo decía en el video, se va uno desconstruyendo de cosas que están mal para poder entender lo verdadero, lo genuino. Y pasaba también cuando estaba el mismo Señor, el mismo Maestro, que algunos no entendían el Evangelio. Fíjate, inclusive Pablo, que era una persona muy formada, a veces no entendía algunas cosas. Bueno, Marcos, Lucas, Pedro, siendo la máxima autoridad como el presidente de los apóstoles, ¿no?, el que presidía el apostolado. Bueno, era una persona quizás un poquito obtusa, así que cada uno tenía sus propias anteojeras espirituales, tenía sus propios sesgos también a la hora de interpretar el Evangelio. Por eso Pedro tuvo la visión del paño, no sé si se recuerdan esa visión que él tuvo, esa visión de ese lienzo donde habían animales, y lo que tipificaba eso era básicamente que se podían comer todos los animales, pero en realidad lo que significaba era que el Evangelio era para todos, era para paganos, era para gentiles, era para publicanos, era para judíos, para circuncisos, no circuncisos. El Evangelio era para todos, porque en un momento determinado Pedro creía de que el Evangelio era simplemente para los judíos que se convertían, no aceptaban a paganos, no aceptaban a otras personas que eran de otras tribus, solamente los judíos nada más, que se convertían a Cristo. Por medio de esa visión, claramente Pedro entendió que el Evangelio era para todos, para todo tribu, para todo pueblo. No importa el color de piel, no importa si eras pagano, no importa. El Evangelio era para todos. Así que por eso digo que uno se va desconstruyendo de esos sesgos que tiene. Y eso pasaba cuando estaba el mismísimo Maestro. Tengan en cuenta hoy cómo si no vamos a las fuentes, hoy no tenemos al Señor que nos pueda enseñar o corregir lo que estamos mal interpretando. Pero por eso dejó el Consolador. Ayer les comentaba, les traía luz, básicamente, que cuando Cristo fue bautizado, el Padre habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la Biblia se narra de que descendió una paloma y que eso representa simbólicamente lo que es el Espíritu Santo. Entonces en la tierra estaba la voz del Padre que testificaba de su Hijo, que es el Hijo que Él había enviado para salvar a la humanidad, que era el camino, la verdad y la vida. Y por otro lado, otro personaje que estaba simbolizado en esa paloma, que representa la compañía del Consolador, del Espíritu Santo. Así que no estamos solos, no tenemos la presencia del Maestro. El Maestro no está físicamente, pero sí está en nosotros, está dentro nuestro, está dentro nuestro por medio de algo espiritual. Eso espiritual es el Espíritu Santo. Por eso digo que muchas veces nosotros, quizás no sé por qué motivo, pero nos gusta vivir dentro de una religión, aún sabiendo que están cercenando nuestras libertades intelectuales o espirituales, donde vemos que hay cosas que no están bien, pero aún así es como que nos gusta el dogma. Amamos el protocolo, la metodología, cuando el Señor está en contra de todo eso. El Señor estuvo siempre en contra de todo eso y nos enseñó a ser libres, a poder buscarlo a Él de una manera sin dogmatismo ni burocracia, o sea, buscarlo a Él por medio de la oración. Después de ese concilio,
y por eso traje a cotación el tema del concilio, del año 300 y pico después de Cristo. Bueno, surgieron estas interpretaciones doctrinales, pero la iglesia, después que fue organizada, bueno, hubo un desprendimiento después de que se organizó en el año 300 y pico, hubo otras que eran ortodoxas y se dividieron de esa que nunca llegaron a juntarse, ¿no? Hubo un famoso sigma, que se llama sigma, que es una grieta, una división, que son los ortodoxos rusos, claramente. Bueno, es un grupo minúsculo también que está en Medio Oriente, que no comparte el papado y todo, bueno, lo que el Concilio Vaticano y todo eso. Pero volviendo al eje de que es el origen del cristianismo, el origen del cristianismo en realidad es Cristo y sus apóstoles. Después viene la persecución y esa apostasía, y después viene ese periodo de Constantino que la organiza a su manera y le pone el nombre Iglesia Católica Apostólica Romana. Y los católicos dicen que es la iglesia de Cristo, pero realmente sabemos que fue la iglesia que organizó el Imperio Romano, ¿sí? Con tantas diferencias con el cristianismo verdadero. Y con algunos cambios doctrinales, como por ejemplo la Trinidad, conceptos de Trinidad, conceptos de quién es Jesucristo realmente, de las cualidades de Cristo, de su mamá, de María, y todo un montón de cosas que hacen a la doctrina, claramente. Pero una de las cosas terribles que pasaron dentro del cristianismo, del catolicismo más bien, es el hecho, de que la gente no tenía acceso a la verdad, no tenía acceso a esa libertad de comunión con Dios. Eh, los obispos o las autoridades que propiciaban el mensaje lo hacían en un idioma que no era conocido por todos, lo hacían en latín. En latín la gente no podía aprender latín, la gente hablaba en su idioma original, el que era español, el que era italiano, y así, en todos los países de Europa, y la gente no sabía hablar latín, y el cura, el sacerdote, daba la misa en latín, y la daba a espalda a la congregación. Además, no todos tenían acceso, de hecho nadie tenía acceso a la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia católica de esos momentos era un libro así grandote, un libro grandote así, gigante, en latín, como también en hebreo. Pero la misa se daba en latín, pero algunas Biblias estaban en hebreo, que es el idioma original. Y obviamente el común de la gente que realmente quería buscar a Dios, y se iba a la iglesia a recibir de Dios, solamente escuchaba un mensaje que estaba en un idioma extraño, que era el latín. No podía verle ni siquiera la cara a aquel que estaba dando el mensaje, porque estaba a espaldas, y así se volvía a su casa, con esa falta de conexión. No se le daban los rudimentos para que pueda tener una comunicación con Dios. Y fíjense que Cristo enseñó que teníamos que buscar a Dios de una manera natural, simplemente orando al Padre y pidiéndole y dándole gracias. Está la oración tipo, está en la Biblia. Hoy tenemos el acceso a la Biblia. En ese momento, ese pueblo, 400, 500, 600 después de Cristo, y así, hasta que hubo una revolución, digamos, ¿no? En la iglesia, y aparecen los famosos protestantes, ¿no? Con la figura de Lutero. Muchos quizás no le gusta a la gente que es católica hablar de Lutero, o a algunos que son de otras iglesias que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, o testigos de Jehová, o adventistas, no les gusta hablar de Lutero, y sin embargo, sinceramente, todos los que hoy tenemos acceso a la Biblia, y después de todas las traducciones que hay, se lo debemos gracias a él. Él es uno de los primeros que va en contra de ese sistema, de ese método que tenía la Iglesia Católica de imprimir Biblias en latín y en hebreo, y que la misa se daba en latín, por ejemplo. Él fue uno de los primeros, fue Lutero, en cuestionar todo eso, y en cierto aspecto rebelarse a ese sistema que para nada bendecía e iluminaba al pueblo cristiano. No había... la gente y el pueblo no se alimentaba de las cosas de Dios. Era imposible. ¿Cómo te vas a alimentar de las cosas de Dios con una persona que te da un mensaje, te lo da en un idioma que vos no lo entendés? No tenés acceso a la palabra de Dios. La única herramienta quizás que tenía la gente cristiana era poder orar nada más, porque no tenía otras herramientas. Por eso digo que deberíamos ser todos muy agradecidos a ese hombre, ¿no? A Lutero. Fue el primer protestante, y muy interesante que podamos analizar y poder leer su biografía y la historia de Lutero, porque a partir de ahí comienza todo, de esa época medieval, ¿no? Del siglo XVI, en Alemania. Así que interesante
entender cómo es todo un proceso. Hoy tenemos la Biblia, la tenemos en varias versiones, hay muchas versiones de la Biblia, y tenemos tanta libertad para poder buscar a Dios, y sin embargo, con tantas libertades, parece que somos un poquito masoquistas, quizás, y nos vamos y nos sumergimos en la religión donde hay cosas que son espurias, donde hay fábulas, donde está mal visto el hecho de que cuestiones, que interpeles, que dudes, que preguntes. Todas cosas que son sanas y que cualquier persona que realmente es cristiana, de verdad, sana, una relación con Dios sana, no se tiene por qué enojar. Pero cuando hay cosas espurias, cuando hay fábulas, cuando hay cosas que no encajan, esas preguntas molestan. Y claramente tiene que haber una excusa como para coartar ese tipo de actitud. Y a eso le vamos a llamar ser apóstata. Si preguntas demasiado, ya comenzás a dudar, bueno, hay un título para ese tipo de personas que comienzan a ver la verdad y a cuestionarla. Bueno, vos sos un apóstata. Porque dudás, porque preguntás. Porque ya empezás a ver la realidad. Y eso me refiero a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que tiene tantas doctrinas que se alejan tanto de la palabra de Dios. La actividad que se realiza, por ejemplo, en los templos, porque bueno, siempre hablamos de las capillas, ¿no? Pues siempre digo que la iglesia mormona es como que tiene dos iglesias en una. Y la otra iglesia es la que es oculta, porque ellos hablan de ordenanzas sagradas, y yo digo más bien ordenanzas ocultas, porque se hace dentro de templos que son muy bonitos realmente. Nadie puede negar la belleza de esos edificios. No solamente el edificio, sino todo el predio alrededor, la vegetación, bueno, todo muy, muy bonito, muy idílico. Realmente transmite paz. Pero también el cementerio transmite paz, ¿eh? El cementerio también transmite paz. Uno va al cementerio y hay paz. Y uno va al cementerio, vamos a ver lindos. Hay tumbas muy bonitas, bien pintadas de blanco, florcitas. Se transmite paz también al cementerio. O sea, que sintamos la paz no significa que estamos en un lugar sagrado. Que haya figuras barrocas, pinturas de Cristo, no significa que allí reine el espíritu de amor, el Espíritu Santo. Así que por eso digo, a veces uno se confunde, porque siente una paz, ya piensa que bueno, allí está el Espíritu de Dios. Y la iglesia hace mucho alarde con respecto a ese tipo de construcciones edilicias, ¿no? Es como la frutillita del postre, ¿no? Los templos, lo más importante. Se gasta mucho dinero la iglesia en esas construcciones, y si existe un malversador dentro de lo que es el cristianismo, para mí, como la iglesia malversa el tiempo, es el templo. Y algunos me dicen, es algo re importante para el mormón. Claro, sí, es re importante. Es importante porque así se realizan ordenanzas para sellamientos, por la eternidad, bautismos, por los muertos. Entonces hay todo una doctrina donde la persona, los miembros que son fieles, que quieren lograr la exaltación, que significa vivir con Dios, porque la iglesia entiende que existen 3 grados de gloria, y para poder llegar al máximo grado de gloria y poder ser dioses, porque también la iglesia enseña en sus doctrinas profundas de que podemos ser dioses y poder tener nuestros propios mundos y ser como Dios. Todas esas cosas, el común de la gente que recién se bautizó hace un año no lo sabe. Bueno, hoy se está enterando, o se van a enterar quizás, de que esa es la doctrina de la iglesia. Ellos enseñan que uno puede llegar a ser un dios y tener sus propios mundos. Pero para poder lograr eso, tiene que participar de las ordenanzas sagradas del templo. Por eso que es tan importante para el miembro de la iglesia asistir al templo. Y por eso digo que es un malversador, porque dentro del verdadero cristianismo eso malversa. ¿Por qué malversa? Porque va por otro carril. O sea, lo primordial para el evangelio verdadero de Cristo es asistir a los enfermos, darle de comer al hambriento, predicar el evangelio. Bueno, esas son las cosas y son los pilares del verdadero evangelio. Pero cuando vos tenés una iglesia que dice ser cristiana, y lo más importante es encerrarte en un templo, haciendo obra vicaria por antepasados, bautizando a gente que ni conociste, haciendo obra por personas que en teoría te enseñaron de que eso es importante para la salvación, que para mí es un procrastinador, es un malversador del tiempo, porque estás desviándote de cosas esenciales del cristianismo verdadero, que es
alimentar al hambriento, ir a visitar a un enfermo que quizás está en su lecho de muerte y necesita una palabra de consuelo, quizás aceptar a Cristo antes de morir, quizás ir a hablar con alguien que está privado de su libertad, darle un mensaje de salvación, que acepte a Jesucristo. Y bueno, esas cosas la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, no lo hace. No lo hace. Es muy difícil que una persona que está sufriendo y está a punto de morir se reciba la charla de un misionero de la iglesia mormona. Porque no van ahí. Es muy difícil que una persona que está privada de la libertad, con una cadena perpetua, y realmente se arrepintió y quiere escuchar un mensaje del Evangelio de Jesucristo, escuche las charlas de los misioneros mormones. Porque los misioneros mormones no van a ir a una cárcel a predicar. Pero sí la iglesia enseña de que tiene que dedicar mucho tiempo al templo. El templo sí, es algo importante. El templo haciendo obras vicarias, es decir, por gente que ya no está, que está muerta. O sea, por gente que ya no está, que ya está muerta. Bautismo por muertos, ordenanzas por gente que ya no está. O sea, está bien, es lindo el edificio, hay símbolos de adentro, hay cosas muy, muy bonitas. Pero me pregunto, ¿es lo que el Señor quiere? ¿No será más práctico lo que dice la Biblia, no? Que el Evangelio es eso, es ayudar a compartir el mensaje a aquel que está privado de su libertad, a aquella persona que está convaleciente en terapia intensiva, quizás en su lecho de muerte, poder asistirlo hasta el último momento. Actos cristianos más prácticos. La iglesia no lo enseña eso como algo fundamental, sino como algo auxiliar. Bueno, cada uno puede hacerlo. Si quiere ir a ver un pariente enfermo, un conocido, lo puede hacer. Pero no es parte de la iglesia, de la enseñanza, de la responsabilidad que se delega a los miembros que lo tengan que hacer. Bueno, los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen como responsabilidad y mandato el hecho de predicar el evangelio. O sea, ellos salen familias completas, sale toda la iglesia y van y predican. Ustedes lo pueden ver, que salen a veces, no sé, sábado, o viernes o domingo. Vamos a ver en las calles a testigos de Jehová predicando. Y ahí vas a ver a la mujer, al marido, a sus hijos, haciendo palmas y repartiendo volantes. Bueno, es una forma de evangelizar. Ellos entienden de que el evangelio se predica de esa manera. La doctrina quizás está distorsionada bastante, pero por lo menos entienden el concepto de predicar el evangelio, porque ese es el concepto de predicar el evangelio. En ese sentido, los testigos de Jehová comprenden que esa es la manera de predicar. Todos tienen que predicar. Todos. Y así lo hacen. Y en ese sentido está bien. Me parece que está bien. Lo que está mal, bueno, obviamente es el mensaje que está bastante distorsionado de las escrituras, ¿no? Hay muchos conceptos que están equivocados. Pero los mormones solamente, bueno, tienen los misioneros, después, bueno, hay misioneros más grandes también. Pero bueno, hay como cosas raras que se van distorsionando, hay vaguedades conceptuales. Y cuando me refiero a la vaguedad es ir a la fuente, ¿no? La fuente de todo lo que es la veracidad, de todo lo que es el caudal de verdad está en la Biblia. Y la vaguedad viene producto de estas cosas que se van mal interpretando con el tiempo. Lamentablemente, por eso digo que nosotros a veces somos como masoquistas, porque aún viendo todas estas cosas, razonándola y sintiendo que estamos en un lugar que realmente no encaja con lo que yo leo de la palabra de Dios, que leo en la Biblia, aún seguimos asistiendo, seguimos estando, gastando tiempo, malversando nuestro tiempo, procrastinando el momento de irnos, porque es como decir, bueno, más adelante me voy, tengo todas estas dudas, pero quizás más adelante esto cambie. Me pasaba a mí, yo iba a la iglesia y decía, no, pero en un momento esto va a cambiar. Quizás yo soy la persona que está equivocada y piensa que yo soy el que está viendo todo mal y en realidad capaz que no está mal. Como que yo me culpaba a mí mismo. Pero en realidad era encontrar todas estas inconsistencias, incoherencias, todos los días. O sea, cada vez que asistía veía falta de pragmatismo, falta de entender el mensaje y esa vaguedad conceptual, porque esto va derivando en un montón de errores, en un montón de sesgos, en un montón de prejuicios. Y el resultado son los frutos, ¿no? O sea, es muy difícil que con todo eso que vas mamando dentro de la iglesia, esa vaguedad conceptual, esa falta de coherencia, esas inconsistencias, y bueno, el resultado va a ser, el producto va a ser obviamente una persona que está lejos de la verdad, sin lugar a dudas. Y a menos que trate de ir a la fuente, que es la oración, el ayuno y la palabra de Dios, la Biblia, no el libro mormón, no doctrinas y convenios, no la palabra de gran precio, la Biblia, no libros seculares, no el manual de sacerdocio, no los libros de la iglesia, sino ir a la fuente, a la Biblia. Por eso digo,
Después de todo ese proceso, por eso hice un pequeño revisionismo con respecto a la época de Constantino y todo ese proceso, y después, año ya siglo XVI, con Lutero, cómo todo fue un proceso para que hoy tengamos la libertad y la oportunidad de poder leer la Biblia, buscar a Dios libremente, tratar de indagarnos, cuestionarnos. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe y no dudando en nada, y le será dado. Santiago nos enseña de que si alguno tiene falta de sabiduría, se la puede pedir a Dios. Si no tenemos claras las cosas, vamos a la fuente, oramos, preguntamos. Y en algún punto vamos a sentir, por medio del Espíritu, que el Espíritu Santo es lo que nos viene a confirmar la verdad. ¿Cuál es el camino? Pero bajo ningún punto de vista podemos estar en un lugar que nos abstraiga del mundo, de la realidad. No podemos vivir en Narnia mientras que pasan cosas como están pasando, por ejemplo, aquí en Argentina, donde los jubilados se mueren de hambre, no tienen para medicamentos. Y estamos hablando de Argentina, y si hablamos del mundo entero, pasan cosas terribles. Entonces, un cristiano no es una persona que se encuentra abstraída de todo y vive de una bruja de Pepe. Un cristiano es una persona que es parte de la vida, es parte de la sociedad, se interpela, también se enoja y putea, ¿por qué no? No es un robot, no es una máquina, es un ser humano. Somos todos pecadores, ¿eh? No hay que caer en el falso concepto porque uno es cristiano es menos pecador que el que no va a la iglesia o el que no conoce a Cristo. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que nos sumerjamos en Cristo. Y ahí cambia todo. Pero no es por nuestros propios medios que dejamos de estar condenados. Es gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Por eso digo, hice todo ese revisionismo para que entendamos de todas las cosas que se han logrado para que podamos tener más luz, para que podamos tener más verdad. Y aún así nos metemos a veces en sectas, nos metemos en lugares donde hay dogmatismo, donde se nos trata mal. Y eso en cuanto a la fe. Después en cuanto a otras cosas, que soy operador financiero, también a veces veo cómo a la gente le gusta que le mientan con respecto a estafas piramidales, estafas Ponzi. Y yo digo, ¿cómo le gusta a la gente que le roben la plata, que le estafen? Y a veces hace cosas que se pueden ver, se pueden vislumbrar, que hay atrás de eso hay una estafa y la gente como que no lo percibe. Espejitos de colores nos quieren vender. Nos quieren vender espejitos de colores. En finanzas, en política, en religión. Y la religión suele vender espejitos de colores. Porque el mensaje de Cristo quizás es tan sencillo, es tan básico, pero es erosivo. Choca, muchas veces choca. Va en contramano de todo. Quizás poco político. Si uno se pone a leer la Biblia, Juan el Bautista cuando predicaba antes de que venga Cristo, predicaba de una manera bastante verborrágica, decía: raza de víboras, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Raza de víboras, les decía a los judíos, raza de víboras. Así que muchas veces el mensaje no tiene que ir, anestesiado. La palabra de Dios a veces, o por lo general siempre, es disruptiva. Es disruptiva. Es una espada, como dice la Biblia, es una espada de doble filo que penetra los tuétanos, las intenciones del pensamiento, del alma, del corazón. O sea que es una espada, y es una espada de doble filo. Está bueno que entendamos que si queremos cambiar la realidad, depende de nosotros. Y la fuente siempre está allí, que es la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios, orar, nos va a dar la posibilidad de encaminar el rumbo y poder darnos cuenta si estamos o no en un camino equivocado. Si ya desde lo que es la razonabilidad, 2 más 2 no es 4, si ya en nuestro espíritu sentimos algo que nos acongoja, algo que nos hace sentir mal, el espíritu queda contrito muchas veces cuando hay cosas que no cierran, cuando hay cosas que están mal. Y después también nuestro cuerpo da señales. A mí me pasaba, y yo llegué a tener algo que me dijo el psicólogo que se llama disonancia cognitiva. Y me trajo problemas también orgánicos. Llegué a tener colon irritable, divertículos. Y todo eso producto de esta disonancia cognitiva que tenía que ver con cosas que yo ya razonaba que estaban mal y tenía que aceptarlas como correctas. Y también mi espíritu me hacía sentir que estaban mal, que era algo incorrecto, pero yo seguía
luchando contra todo eso porque la manipulación, el poder de coerción de la iglesia era tan grande que yo decía, no, 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 el que está equivocado soy yo. Y hablo del ejemplo práctico de mi experiencia, pero yo sé también de que hay coerción y hay falsas iglesias cristianas también que son evangélicas, falsos pastores que manipulan, que son, digamos, es una fe tóxica. Hay fe tóxica en muchas iglesias, no solamente en estas que salen, digamos, de lo que es el grupo de los evangélicos. Hay fe tóxica en todos lados. Hay fe tóxica en el mormonismo, en los testigos de Jehová, en los adventistas y en un montón de denominaciones que son evangélicas. Eh, Tiene que ver con la doctrina, pero también tiene que ver con los líderes. A veces hay líderes que son tóxicos y hacen que la gente viva en esa comunidad tóxica. Ni hablar dentro de nuestra familia, ¿no? Hay también relaciones tóxicas. La toxicidad está en todos lados. Lo bueno es que podamos discernir y podamos visualizar esa toxicidad y podamos apartarnos de esa toxicidad. O de última saber que es tóxico y tratar de que no nos contamine. Tratemos de que esa toxicidad no llegue a nosotros. No nos intoxiquemos nosotros también de las cosas que están mal. Si es una familia tóxica, bueno, uno puede poner tratar de evitar la relación con alguien que nos hace daño, ¿no? Si te hace daño, si es tóxico, bueno, uno puede decir hasta acá llegaste y cortar esa relación. Si se trata de un trabajo tóxico, también. Tratar de buscar otro tipo de empleo donde no haya toxicidad, no haya manipulación, no haya coerción, no haya maltrato, no haya violencia. Si se trata de una relación amorosa, también. Y en todos los órdenes uno tiene la posibilidad, gracias a Dios, ¿no?, de poder elegir y la libertad de poder tomar esa decisión e irnos y buscar algo que no sea tóxico, que no sea coercitivo, que no sea violento, que no me haga daño mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. Y bueno, este es el mensaje, que vayamos siempre a la fuente. Hice un revisionismo para que entendamos que hoy tenemos tantas bendiciones y quizás no estamos valorando. Pasaron muchas cosas para que hoy tengamos todos estos recursos. Para que tengamos la Biblia, para que podamos tener, por ejemplo, bueno, hoy tenemos avances tecnológicos increíbles, poder tener Biblias en formato digital, en un dispositivo como el celular, un smartphone. Y si no, bueno, en nuestra netbook, y si no, en una nube, sin descargarla en un espacio físico, solamente poder conectarme en internet y poder acceder a esa nube y poder leer la Biblia online o mensajes del Evangelio también. Bueno, YouTube es una gran bendición. Hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Claramente uno tiene que saber elegir. Pero tenemos un montón de recursos que están a nuestro alcance y son para bien. Son para que podamos engrandecernos en todos los ámbitos, ¿no? Así que bueno, eso quería traer a la mesa hoy, para que nos llevemos eso, el hecho de entender de que tenemos la posibilidad siempre, en todo momento, en todo lugar, de buscar a Dios, de buscar la verdad, salir del terreno de lo tóxico, sea la iglesia, sea una relación social, una relación laboral, y bueno, poder tomar esa decisión siempre. Siempre es parte del libre albedrío que tenemos, está a nuestra disposición siempre. Y bueno, es bueno que lo valoremos, y es bueno que si ya hay señales de todo eso, que no procrastinemos la decisión. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Si ya lo estamos viendo hace mucho, que el lugar donde me congrego, la iglesia que voy, no coincide con el Evangelio, no coincide con lo que enseñó Jesucristo, huyan de ahí porque le están robando su vida, le están robando su dinero, le están robando su paz. Y eso no es bueno. Busquen a Dios y un lugar donde ustedes se sientan a salvo y puedan sentir que se llenan y que puedan dar algo a la gente. Y que podamos entender que lo básico es lo más importante. Hay cosas que hablar de doctrinas profundas, a veces eso es pérdida de tiempo. Hay cosas que son inmediatas. Lo conjuntural es lo que está fallando hoy en el mundo. Fíjense, a veces hacemos la gran Elon Musk, ¿no? Pensar en conocer el espacio, poder viajar a otros planetas. Y fíjense la mentalidad de Elon Musk. Yo digo la gran Elon Musk porque Elon Musk es la persona que tiene los recursos económicos como para poder cambiar la realidad del mundo, y sin embargo gasta su tiempo y su dinero y su intelecto en cosas que son un poco quizás
de ciencia ficción, ¿no? Como por ejemplo pensar en viajar al espacio, gastando fortunas, billones para viajar al espacio, para poder un proyecto de viajar a otros planetas, pero sin embargo hay gente que no tiene agua, hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que se muere porque no tienen tratamientos oncológicos, y todo eso con gente multimillonaria como Elon Musk y tantas personas que tienen la posibilidad de poder apalear, ¿no?, esa problemática conjuntural que tiene el mundo. Por eso el Evangelio es conjuntural, es eso, es pragmático, y lo que tengo cerca, es el prójimo, lo tengo ahí cerquita, ayudar, compartir un mensaje, darle de comer, darle un abrigo, una palabra de aliento. Ese es el Evangelio. Las cosas profundas quizás es para otro momento. Hoy lo que nos avasalla es lo conjuntural, es la realidad diaria donde vemos cada vez más miseria y cómo se va destruyendo el tejido social. Creo que el Evangelio es eso, es pragmatismo puro. Y el Señor nos está pidiendo a gritos de que comencemos ya a ser pragmáticos. Comencemos ya a salir de los oráculos de la religión, del dogmatismo y de estupidez, estar encerrado en un templo, mientras que hay gente que no tiene que comer, se muere de hambre, no tiene medicamentos y estamos gastando fortunas para ir a un edificio blanco, pintadito de blanco, con lindas florcitas afuera, y no estamos dando lo mejor de nosotros para que podamos darle una sonrisa a un niño, a un anciano, y bueno, y tantas cosas más. Este es mi humilde mensaje. Les mando un cordial abrazo a cada uno de ustedes y como siempre les digo, que Dios los bendiga de corazón. Chao, chao.